Gloria a Jesús. Capítulo 10, versículo 26. Vamos a tomar desde el 26 hasta el 31. Hebreos 10, 26. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando nosotros leemos este pequeño párrafo del 26 al 31, después de leer lo que decía, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pareciera que tomara un giro diferente, ¿verdad? El mensaje del escritor a los hebreos aquí. Pero viene siguiendo la misma línea de pensamiento en lo que está diciendo. Porque ¿quién es una persona que puede apostatar de la fe sino alguien que ha vivido y ha congregado con los hermanos? Alguien que ha estado entre hermanos, alguien que ha estado entre cristianos, alguien que ha tenido el conocimiento de la palabra, alguien que ha gustado de la palabra, alguien que se ha deleitado y ha dicho amén a la palabra. Y veíamos también que nos decía que hay que considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces esto es algo en lo cual nosotros debemos de persistir continuamente. Continuamente estimularnos y llamarnos la atención unos a otros y decirnos ese llamado a crecer, ese llamado a abandonar prácticas pecaminosas, ese llamado a nosotros profundizar más en la palabra del Señor, profundizar más en la oración, profundizar más en todas estas áreas que el Señor nos llama a que nosotros nos mantengamos en ellas. Aleluya, amén. Y comienza con esta frase que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es pecar voluntariamente? Hermanos, yo creo que en esta palabra, pecar voluntariamente, se refiere a aquellos pecados que nosotros, con el conocimiento pleno de que son pecados, continuamos haciendo. No son aquellos pecados que por un descuido a alguien se le salga una mala expresión, por un descuido espiritual se enoje con alguien y después se arrepienta de haberse enojado, por un descuido tenga un mal gesto de una mirada, sino son pecados que, sabiendo desde el momento que lo va a hacer que son aborrecibles ante los ojos de Dios, las personas continúan practicando. A eso se refiere cuando habla si pecaremos voluntariamente. Es algo que no son descuidos, son prácticas. Es algo que no es un descuido, sino que es algo que se hace continuamente. Pecaremos voluntariamente. Porque no es un pecado que alguien nos esté poniendo una pistola en la cabeza también y nos diga: niega al Señor, retráctate de lo que has dicho, di que no eres hijo de Dios, di que Cristo no es tu Señor.
Porque en ese asunto no es voluntariamente, en ese asunto ya es algo que lo están obligando. Entonces, el pecar voluntariamente nos da a entender claramente que es algo de lo que uno ya conoce de la palabra de Dios. Algo que uno ya entiende que a Dios no le agrada, que ante los ojos de Dios es algo despreciable, algo abominable, algo que Dios rechaza, algo que a Dios le da asco, algo de lo que Dios dice que eso lo vomitará. Así es, amén. Y cuando Dios habla de vomitar, habla de aquellas personas que no se afirman en sus caminos. Al tibio dice, lo vomitaré de mi boca. ¿Qué da a entender esto? Que es una persona que no se afirma, que no se decide, que piensa que puede estar con Dios y un pie fuera, que piensa que puede estar en Cristo y un pie en el mundo. Pero Dios no acepta estas cosas. Con Dios es todo o es nada. Con Dios estamos en sus caminos o estamos fuera de sus caminos. Gloria a Dios, amén. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Y nosotros recordamos aquel pasaje que leíamos en Hebreos 4:6 también, que lo vamos a leer más enseguida, pero ahorita quiero que vayamos a Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, y esta es una frase que la repetimos muchas veces nosotros, porque conocemos esto como claros ejemplos de alguien que conoce el Evangelio y vuelve otra vez al mundo, que es un claro ejemplo de alguien que no ha sido un cristiano, que ha aparentado, que ha vivido como si fuera una oveja, pero no lo ha sido. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué está hablando de que es peor, el estado es peor? Porque, hermanos, cuando uno está sucio y se revuelca en el sucio, no se ve mucha diferencia. No se ve como que ha habido una pérdida. Pero, hermanos, cuando uno está limpio, se baña, ha tenido que quitarse esa ropa vieja, se ha tenido que vestir con ropa limpia, ha usado jabón, ha usado champú, ha usado perfumes, ha usado todo aquello para verse elegante, limpio y precioso. Y se vuelve a ensuciar. ¿Qué es el primer sentimiento que viene? De nada me sirvió bañarme. Mejor me hubiera esperado a bañarme después de hacer esto que hice, que me llegó a ensuciarme. En la palabra del Señor, hermano, después de haber sido lavados por la palabra, porque la palabra limpia la conciencia del hombre, la palabra limpia la manera de vivir del hombre. Cuando el hombre entra a los caminos del Señor y comienza a conocer la palabra comienza a quitar muchas cosas. Muchas cosas. Pero después vuelve a ciertos pecados pecaminosos a practicarlos. Esa limpieza no ha servido de nada, porque vuelve otra vez a ensuciarse. Aquello que ha desechado, aquello que ha vomitado, se lo vuelve a comer. El marrano que ha salido del fango, del lodazal, lavado, vuelve otra vez a ensuciarse. Se considera una pérdida de tiempo después de haber lavado este animalito y haberlo puesto bien bonito, y que el animal, tan pronto como es
soldado otra vez se suelta, vuelve otra vez a embarrarse al lodo. Aquí casi no se ve este ejemplo que voy a poner, pero en nuestros países se ve bastante. Que las personas que tienen perros y son aseados y no les gusta tener sus perros apestosos, los bañan. Para que no apesten tanto, los peinan y les quitan las pulgas y todas estas cosas. Y los dejan limpios porque a veces agarran un olor bien feo. Los perros cuando ya tiempo no se bañan. Y de repente por ahí hay un cadáver de un animal muerto. ¿Y el perro qué hace? Porque para el perro eso es un olor agradable, eso es algo que a él le gusta. Después de bañarlo, uno va y se revuelca en aquel cadáver muerto después de comer, porque come también. Y viene peor de apestoso que después que lo bañó uno. Porque ellos no son animales que les gusta estar aseados, a ellos les gusta estar en lo sucio. Así es el ser humano, que por la palabra es lavado, es limpiado, pero no es algo que le agrade, lo ve como algo bueno, lo ve como algo bonito, lo ve como algo digno de imitar, pero no es algo que le guste. Lo que le gusta es el pecado, lo que le gusta es la podridumbre, lo que le gusta es la inmundicia. Así merito es. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Decía aquí, ciertamente, si habiendo escapado ellos de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez ¿en qué? En esas contaminaciones que estaba antes, en ellas son vencidos. Su peor estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pues les ha acontecido lo del proverbio, y pone los ejemplos: el marrano y el perro. Amén. Hebreos 6:4 nos dice que fue algo que estudiamos y nos detuvimos un buen tiempito allí. Pues, es más, casi ahí se detuvo un estudio completo allí. 6:4 nos dice, Hebreos 6:4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Hermanos, y cuando se escribió esta carta, se escribió a personas que habían salido de un sistema de vida y habían recibido a Cristo. Pero ellos, con el afán de querer agradar a los hijos de Dios y a su pueblo y a su gente, ellos decían ser cristianos, pero querían seguir haciendo sus prácticas rituales. Ya no se puede hacer más sacrificios. Y si nosotros lo ponemos en el tiempo actual, Jesucristo no va a ser crucificado otra vez. Veíamos atrás que decía que murió una sola vez y para siempre, de la misma manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez murió Cristo para siempre. No va a morir otra vez. Ya no van a haber más sacrificios. Ya no van a haber otro sacrificio más que diga, bueno, aquel que conoció a Cristo se arrepintió supuestamente de sus pecados, pero sigue en las mismas prácticas mundanas, va a tener que haber doble sacrificio porque esta persona no puede salir de ese pecado. Solo ha habido un solo sacrificio. Y en ese sacrificio que hubo, y nosotros hemos adquirido el conocimiento por la palabra,
Ahora, después de haber conocido este sacrificio y conocido lo que Dios nos pide, ¿qué nos resta a nosotros? Seguir ese santo mandamiento, como dice en Pedro. Así es, amén. Porque estos se apartaron del santo mandamiento, dice, y se han vuelto otra vez a recaer. Entonces, nosotros hemos recibido a Cristo, lo hemos reconocido que sin Él no hay salvación, hemos reconocido que solamente por su sangre somos lavados, hemos reconocido que solamente Él nos limpia y nos redime de todo pecado. Ahora estamos en ese, si hemos entrado en ese nuevo pacto, nosotros debemos de hacer lo que Dios nos llama a que hagamos. Aleluya, amén. Y hermanos, y en esto que nosotros hacemos, no es que nosotros digamos vamos a hacer esto para completar la obra de Cristo. Esto da a entender quién verdaderamente ha recibido a Jesucristo y ha entrado en ese pacto, y su fruto será el de seguir lo que Dios nos llama a seguir a nosotros. Ese va a ser el fruto. Gloria a Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos en búsqueda de agradar a Dios es el fruto de que Cristo está en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Amén. Y nos sigue redarguyendo por su Espíritu Santo y su palabra que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Ese es el fruto, ese es el resultado de haber creído, ese es el resultado de haber entrado en el pacto de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y cuando habla de que salieron, no es que el escritor de esta carta esté hablando de que estas personas salieron del grupo. Está hablando que se manifestó sus acciones y dieron a conocer a quién pertenecían. Así es, amén. Que su fruto demostró lo que había en sus corazones. Porque la palabra del Señor es lo que enseña: de la abundancia del corazón saca lo bueno. El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Aleluya. Y Jesucristo dice también en su palabra que separados de Él nada podemos hacer. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, para que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos, porque en esto he glorificado a mi Padre. Leemos el 27 y nos dice que ya no queda más sacrificio, ¿verdad? Ahora dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué entendemos nosotros por adversarios? Adversario es alguien que está en contra de algo, o de Dios. Aquí sería una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, o sea, a los enemigos de Dios. Eso es lo que queda, dice la carta a los hebreos, para aquellos que pecan voluntariamente, que han recibido el conocimiento de la verdad, y para ellos no hay más sacrificio. Entonces lo único que les queda es el castigo eterno. Una horrenda expectación. Horrenda, cuando se habla de horrenda, se habla de algo que es de terror, de miedo, algo que si nosotros pudiéramos verlo y hemos experimentado quizás esos miedos que le engrifa la piel y que siente la cabeza grande, creo que sería mucho peor que eso todavía. Porque en ese sentido, ese miedo que uno siente, de esos miedos que le engrifa la piel y se siente la cabeza, que son miedos de que uno sabe que no lo va a matar.
sino es un miedo como algo que lo puede tocar y uno siente que lo puede llegar a poseer, porque ese es el miedo. Pero esto no va a ser algo que nos va a poseer, va a ser algo que nos va a atormentar día y noche por la eternidad, por los siglos de los siglos. Una horrenda expectación de juicio que ha de devorar, que se los va a comer a los adversarios. Dice Números 15:30 al 31. Mas la persona que hiciere algo que, vamos a leer, sí ese es. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortado esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es decir, esta persona no va a tener ni la más mínima excusa de culpar a alguien, porque en cierta manera el que anda en el mundo perdido y jamás ha escuchado la palabra o no ha profundizado en el conocimiento del evangelio, quizás va a tener una cierta excusa de decir, pero es que a mí nadie me explicó el evangelio de esa manera. Y los que están en una falsa doctrina quizás dirán, pero es que a mí se me predicó un evangelio diferente. Yo nunca vi este evangelio. Vi esta manera de que Dios quería que me comportara. Pero esta persona que ha conocido su palabra, la ha entendido, la ha abrazado, se ha deleitado en ella, incluso la ha aplicado a otras personas. Incluso se la ha citado a otras personas, hermano. ¿Qué excusa podrá tener? ¿Qué excusa podrá tener si incluso hasta habrá dicho a otros, si no te arrepientes te vas al infierno con tu pecado? Ha sido aquel que ha señalado el pecado de otros con la misma palabra de Dios. ¿Qué excusa va a tener para decir, no conocí el evangelio, nunca supe que esto me esperaba? Su iniquidad caerá sobre ella. Será culpable de su propio pecado. Será culpable de su propia condenación eterna, porque voluntariamente ha escogido este camino, porque voluntariamente ha buscado caminar sabiendo que debe de abandonar ese camino de pecado. Santo, aleluya. Sofonías 3:8 dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida la tierra. 1:8, el mismo Sofonías. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. De esta clase de castigo está hablando el Señor. De esta clase de castigo es la que está hablando cuando dice que solamente le espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Seguimos. 28. Dice, y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. En aquellos tiempos nosotros sabemos esto, y Jesucristo lo dijo también, ¿verdad? Que había, cuando se acusaba a alguien, había que testificar 1 o 2 testigos. 2 testigos, que tenían que ser más de uno, no podía ser uno solo,
sino que tenía que haber 2 testigos de que la persona era culpable. Y para esto quiero leer un pasaje en Deuteronomio 17, 5 y 6. Dice: entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o sea mujer, y los apedrarás, y así morirán. Por el dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces está hablando aquí el 28 de eso, que en esos tiempos, ¿verdad?, las personas morían castigadas por el mismo pueblo, pero habían testigos oculares de las acciones. Y se castigaba con la muerte. A todo aquel que hacía algo se le castigaba con la muerte. No había misericordia de decir, no, pues vamos a concederle otra oportunidad. Cuando habían testigos, era muerte y nada más. Nada más que muerte. Entonces, esto nos venía apuntando la severidad con la que Dios trata el pecado. La severidad con la que Dios trata el pecado, con lo que Dios mira el pecado. Dios no mira el pecado como algo agradable. Desde tiempos antiguos ha sido de esa manera y sigue siendo así. La diferencia es que hoy nosotros, en el tiempo de la gracia, vamos a esperar hasta el final de nuestros días para recibir ese castigo eterno. Entonces, después de haber visto esto, que habla de ese testigo que habían que testificar, que dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente, continuamos con el 29. Y dice una pregunta: si aquellos morían irreversiblemente por el testimonio de 1 o 2 testigos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu Santo? E hiciere afrenta al Espíritu Santo. Si aquellos morían irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo? Está haciendo la pregunta a los oyentes, el escritor a los hebreos aquí para nosotros. Si aquellos morían irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo no pensamos nosotros que deberíamos de recibir si nosotros, ¿verdad?, tenemos por inmunda la sangre de Cristo, hacemos afrenta al Espíritu Santo, pisoteamos su nombre? Porque esto es pisotear el nombre de Cristo, hermanos. Cualquiera de nosotros que diga ser cristiano y vivir como impío está pisoteando la sangre de Cristo. Está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Y si nosotros decimos ser cristianos y después de repente nos ven que ya no somos cristianos y decimos estar caídos, ¿cuánto mayor castigo creen que mereceríamos nosotros si estos morían por pecados de 1 o 2 testigos? Y nosotros, que ante multitudes, ante bastantes personas hemos declarado ser cristianos, y ante multitud de personas estamos haciendo las cosas que a Dios no le agrada, hay muchos más testigos que nos han visto y que nos siguen viendo. Entonces dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea que esto se toma como pisotear el nombre de Dios, pisotear al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciera afrenta. Y cuando hablamos de santificado, hermanos, hay que recordar, la gente piensa que cuando se habla de un santo, se habla de un muñeco, y siempre lo explicamos así porque mucha gente sigue pensando así. Se habla de un muñeco, se habla de una persona que murió, a la cual canonizaron y le llaman santo. Cuando la Biblia habla de santo, habla de algo que se ha separado, algo que se ha consagrado, alguien que ha sido cortado para separarse, ¿no? Entonces, cuando Dios nos ha sacado del mundo, nos ha cortado, nos ha separado y nos ha consagrado por medio de su palabra, ¿verdad? Amén. Entonces dice: tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado.
porque esa palabra nos ha separado del mundo y nos ha consagrado para que sigamos creciendo en santidad. Pero aquel que no se aparta y no abandona ciertos pecados, Dios lo ha santificado con su palabra, pero él no continúa ese proceso de santificación, sino que se mantiene en la inmundicia. Entonces se mantiene pisoteando al Hijo de Dios y hace afrenta a ese espíritu de gracia. Y cuando nosotros leemos al espíritu de gracia, nosotros entendemos entonces de lo que dijo Jesucristo cuando les habló a los fariseos en el 11:23. Mateo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Primero leamos Mateo 12:31, donde Jesucristo les habla a estas personas. 12:31 y 32 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y acá dice que hace afrenta al Espíritu de gracia. En otra versión dice hace afrenta al Espíritu Santo, dice en otra versión. En la Nueva Traducción Viviente eso es lo que dice. Al Espíritu Santo dice allí. Y aquí dice al Espíritu de gracia. Cuando se habla del Espíritu de gracia, se habla del Espíritu Santo. Jesucristo ya dijo que aquel que rechaza, o sea que blasfemia contra el Hijo de Dios, le puede ser perdonado. Aquel que blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que blasfemar contra el Espíritu Santo no es decir yo rechazo a Dios, o yo no creo en ciertas cosas, o yo no creo en esto y lo otro, sino es un continuo rechazo a la palabra de Dios, un continuo rechazo a la obediencia de la palabra de Dios. Porque no es rechazar la palabra en sí, decir yo no quiero a Dios o yo no quiero escuchar esa palabra. Es que escucha y escucha y escucha y escucha la palabra y escucha que hay que apartarse de la vida pecaminosa y sigue en esa misma condición. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque cuando la palabra de Dios habla, ¿quién está hablando? El Espíritu Santo de Dios, no es el hombre. Todos los pecados que se mencionan en la Escritura, de los cuales Dios llama a apartarnos, no es el hombre que llama a esto. Hermanos, si por nosotros fuera los que predicamos, yo estoy seguro que la mayoría, más que todo cuando uno comienza a predicar, quisiera que estos versículos no estuvieran para no tener que decirlos a los demás y que no nos confrontaran aún a nosotros mismos. Porque estos pasajes de la Escritura donde mencionan ciertos pecados uno por uno, lo golpean a uno en cierta manera también. ¿Por qué? Porque uno sabe que hay muchos momentos en los que uno es tentado. Pero esta palabra lo hace a uno resistir al pecado. Lo hace a uno rechazar al pecado. La palabra que mora en nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, lo hace a uno rechazar estos pecados. Gloria a Dios, aleluya, amén. Pero si la palabra de Dios no rechazara estos pecados, entonces nosotros no tomáramos esto para decirlo también. Pero la palabra de Dios es clara cuando habla y pide al hombre abandonar sus pecados, arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios de sus malos caminos. Gloria a Dios, amén. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios? Cuando una persona vive en pecado, o cuando una persona ha estado como cristiano y después se vuelve al mundo, está pisoteando al Hijo de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, haciendo afrenta al Espíritu Santo de Dios.
rechazándole y oponiéndose, porque cuando el apóstol Pedro decía, Esteban fue el que dijo, vosotros resistís al Espíritu Santo de Dios. O sea, en otras palabras, ustedes se oponen a la palabra, se oponen, no la reciben, la rechazan. Pero no es que ellos decían, rechazamos esa palabra, odiamos esa palabra o repudiamos. Ellos no expresaban esas palabras así. Ellos no decían esto, sino que ellos, la actitud que demostraban hacia la palabra de Dios es lo que hacía ver su rechazo a Dios. Vosotros resistís al Espíritu Santo. Vosotros no obedecéis al Espíritu Santo. Es lo que les estaba dando a entender. Y cuando nosotros vivimos en una vida, hermano, porque una persona que un tiempo aparenta ser cristiano y después se vuelve al mundo, no es que fue un cristiano genuino y anduvo en rectitud todo el tiempo, sino que fue un cristiano que se apartó de ciertos pecados, pero hay ciertos pecados que nunca los abandonó. Hay ciertos pecados que nunca los pudo abandonar. Entonces, al final de cuentas, se cansa y vuelve. Porque cuando nosotros leemos en la Escritura y nos habla de Judas, cuando lo menciona, dice que Judas era el que lo iba a traicionar. Y dice, pero Judas era... Cuando habla en ese pasaje que habla, que dice Judas, que por qué se desperdicia este perfume, dice, mejor se hubiera utilizado esto para dárselo a los pobres, dice, pero porque él era el que guardaba las ofrendas y extraía, dice, de la bolsa. Entonces, él andaba entre los discípulos. Cuando iban los discípulos a hacer misiones que Jesucristo los mandaba, él iba con los discípulos, él andaba con ellos, él participaba de lo que ellos hacían. Y cualquiera hubiera pensado, él es uno de ellos. Pero la Escritura da a conocer que Judas tenía la mala costumbre, o sea, el pecado arraigado en su corazón, que era la avaricia, el amor al dinero. No amaba a Jesús. Ese amor al dinero nunca lo pudo abandonar mientras anduvo con el Maestro. Hermanos, ¿y por qué nosotros pensamos de que Judas aparentaba ser uno de ellos? Porque cuando Jesucristo dijo, es que, hermanos, si Jesucristo dijo eso, uno de ustedes me va a traicionar, y todos hubieran sabido quién era el que no abandonaba ese pecado y andaba siempre con estas malas mañas y malas costumbres, todos hubieran dicho, ya sabemos quién es. Todos lo hubieran volteado a ver así, pues aquel ha de ser, porque él es el que hemos visto que anda así con esos malos pasos y como que no quiere mucho al Maestro, como que cuestiona mucho lo que él hace. Pero dice la palabra de Dios que todos se preguntaban, ¿seré yo? Maestro, ¿seré yo? Todos decían, ¿seré yo? Todos pensaban, ¿seré yo ese que te va a traicionar? Y dice que Pedro le dijo a Santiago, que estaba más cerca de Jesús, pregúntale quién es. Porque todos estaban preocupados, hermano. Todos se veían como hermanos, como seguidores de Cristo, como discípulos del Señor. Ni uno sospechaba del otro quién era el traicionero. Así es, amén. Y así es, hermanos, en el cristianismo. A veces nosotros podemos ver personas, incluso predicando, incluso subiéndose en un altar. Hermanos, hemos escuchado de testimonios de personas que han vivido predicando y enseñando unas enseñanzas, hermanos, pero mejores que las que nosotros damos aquí. Mejores. Y de repente sale a luz adulterio y fornicación, fulano de tal. Y llevaba 5 años de relaciones a escondidas. 5 años de relaciones escondidas y predicando la palabra, hermanos. Y todo el mundo viéndolo como un varón ejemplar, como un varón de Dios, como una persona digna de imitar. Hermanos, por eso es que nosotros, cuando escuchamos estos pasajes de que Dios ha dejado escrito aquí, nos debe de llevar a examinar nosotros. Así es, amén. Porque es algo, hermanos, que cuando nosotros leemos en las Escrituras,
Y vemos esta clase de ejemplo de Judas, los discípulos preguntándose, porque los discípulos no eran de aquellos que al Jesús decir esto, se lo aplicaban al otro. Ellos se examinaban ellos. Así es, amén. ¿Seré yo? ¿Seré yo el que te va a traicionar? Y en el encabezado, o sea, en el título de lo que estamos leyendo, dice: advertencia al que peca deliberadamente. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Y esto es lo que nosotros hoy se conoce como apostasía o apostatar de la fe. Alguien que dicen que estuvo en la fe y se desvió de la fe. Lo que pasa es que anduvo entre los hermanos de la fe, pero nunca se convirtió. Nunca se convirtió al Señor, sino que anduvo con los discípulos del Señor como lo hacía este varón. Entonces Jesucristo dice aquí, ¿verdad? Os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado al hombre. Pero la blasfemia del Espíritu Santo no es una palabra que las personas digan, sino que es algo, porque cuando nosotros vemos la vida de los fariseos, no es que ellos en esa ocasión dijeron: tú echas los demonios fuera por el espíritu de Belcebú. Y esa haya sido la única ocasión en la que ellos se rebelaron contra Dios. Porque si nosotros hubiéramos visto, los fariseos eran obedientes a Cristo, andaban con el maestro, seguían al maestro y aceptaban su mensaje y lo reconocían incluso como un enviado de Dios. Pero al Jesús echar fuera este demonio, ellos dijeron: lo echas fuera por el espíritu de Belcebú. No fue así. Los fariseos, día tras día, tras día, tras día, Jesucristo predicaba y ellos rechazaban el mensaje y se oponían. Cada vez que predicaba el mensaje, ellos se oponían diciendo: no, esto no es cierto, esto no es de Dios, esto viene de otra. Entonces, es un rechazo continuo, es una práctica continua de oponerse a la palabra de Dios. Ellos se oponían no solo en una ocasión, siempre se oponían a la palabra de Dios. Jesucristo predicaba y siempre se oponían. Incluso cuando resucitó a Lázaro, este hombre es un peligro, está ganando muchos seguidores. ¿Qué podemos hacer? Y uno sugirió: hay que matarlo, porque para que Roma se venga encima de nosotros, es mejor que uno muera por todos. Entonces es un rechazo continuo. Es algo que continuamente se va rechazando y rechazando y rechazando y rechazando. Y cuando hablo de rechazar, vuelvo y explico, no es decir: a mí no me gusta, yo no creo, o esto yo creo que es palabra de hombre. No es hablarlo, es algo que nosotros con nuestra actitud mostramos hacia la palabra de Dios. Dice 12:31 de Mateo también: por tanto os digo, 11:23 voy a leer después, ya leí 12:31. 11:23 dice Mateo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. A veces hay personas que piensan que cuando se habla de Sodoma, que fue destruida, que ese fue su castigo final. Pero Jesucristo aquí deja claro que habrá un castigo más para Sodoma. Así es, amén. Y en esto que revela esto, que habrá un castigo para Sodoma, habla que aún Sodoma recibirá un castigo más tolerable. Que estar en el infierno no creo que sea muy tolerable, hermanos. Pero ¿sabe cuál va a ser la diferencia de ellos a nosotros? Si nosotros apostatamos de la fe, que ellos no van a tener remordimiento de conciencia por haber escuchado ese mensaje esplendoroso y haberlo entendido a la plenitud y haberlo rechazado. Y nosotros sí. Si nosotros estamos en los caminos de Dios hoy y nos apartamos del camino del Señor, vamos a tener ese remordimiento de conciencia de haber conocido la verdad.
de haber caminado entre la verdad, de haber nosotros gustado la verdad, de habernos deleitado en la verdad y haberla rechazado al final de cuentas. Así es, amén. Entonces, ese será el peor castigo. Castigo eterno y después sentirse tan culpable de no haber obedecido a la palabra de Dios. Y Jesucristo les decía esto a estas personas que escuchaban, porque aquellos no lo habían escuchado a Jesucristo. Aquellos no habían visto los milagros de Jesús. Nosotros no hemos visto esos milagros de resucitar muertos, quitar la ceguera a los ciegos, levantarse cojos, pero nosotros tenemos un relato escrito y lo hemos creído y lo hemos aceptado. Gloria a Dios, amén. Y estamos convencidos de que es realidad. O alguno de nosotros aquí no cree que eso es cierto, porque yo lo creo. Yo creo que eso es verdad, yo creo que eso es cierto. Amén. Si yo no creyera en todas esas cosas, yo no estuviera aquí. Entonces, Jesús les decía, aquellos no miraron los milagros, aquellos no me vieron a mí, aquellos no tuvieron mi palabra. Ustedes la tienen. Y nosotros aquí tenemos su palabra. Aleluya. La tenemos escrita. La escuchamos a través de las predicaciones. La leemos cuando queremos. Se predica aquí también. Amén. Todo esto va a ser un remordimiento más grande de conciencia de estar sufriendo el castigo eterno después de haber conocido la verdad, como dice también allá y volverse del santo mandamiento, Amén. como dice en Pedro, segunda de Pedro, lo que leímos hace poquito. Después de haber conocido la verdad del santo mandamiento, volvernos otra vez a la iniquidad. Después de haber escapado de la contaminación del mundo, volvernos otra vez nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y Aleluya. terminar los días en el infierno por causa de la rebeldía de nuestro corazón. Por eso dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Porque esa es la sangre del pacto. Y se acuerdan cuando hablábamos de ese pacto que el Señor habla, en la sangre de ese pacto hablaba y decía, este es el pacto que haré después de aquellos días, pondré mis mandamientos en sus corazones y en sus mentes. Y después añade a ese pacto, y perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Todo aquel que ha entrado en ese pacto, Dios le ha perdonado sus pecados. Aleluya. Amén. Y todo aquel que aún no ha entrado en ese pacto, hoy puede entrar en ese pacto. Gloria a Dios. Amén. Y sus pecados le pueden ser perdonados. Seguimos leyendo en el 30 y nos dice, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Dice Deuteronomio, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y el Señor allá está diciendo, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y en Deuteronomio dice, yo hago morir, yo hago vivir. ¿Y quién podrá librarlos de mi mano? Salmos 135, 14. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Él va a juzgar a su pueblo, Amén. pero se va a compadecer de sus siervos, dice también. Romanos 2, 5 al 9 dice,
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también al griego, o sea que no hay acepción de personas. Hermanos, siempre que veamos esta expresión, el judío primeramente y después al griego, no vayamos a pensar en los judíos aquellos de Israel y el griego los que viven en Grecia o en cualquier otro lugar del mundo. Cuando se habla de esto, está hablando que Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que quiera entender. Así es, amén. Dios no hace acepción de personas, sea de la raza o tribu que venga, o sea de la nación o del pueblo donde viva. Dios no hace excepción de personas. Amén. Eso es lo que da a entender siempre que da esta expresión así, porque cuando se habla de griegos, abarca gentiles. Entonces en esos gentiles estamos nosotros, porque no somos judíos de la tribu de Judá o de la tribu de Israel. Entonces lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que Dios pagará a cada uno. Dice, porque aquellos que perseveran en el pecado por la dureza de su corazón están atesorando para ellos ira para ese día, como que están haciendo un ahorro ahí, guardando y guardando y guardando y guardando y guardando y guardando hasta que esa copa de la ira de Dios rebalse sobre aquellos que el Señor castigará. Aleluya. Pues conocemos al que dijo, mía la venganza. Y en esto también tenemos que entender que nosotros no podemos buscar vengar nada, ni tampoco nosotros podemos buscar castigar al rebelde y desobediente a la palabra de Dios, sino que el Señor será Así es, amén. el que dará el castigo. Nosotros solamente compartimos la palabra, damos el mensaje, porque Él a eso nos ha llamado. Leemos el 31 y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, cuando nosotros leemos esto, le hacía la pregunta a mi esposa acerca de esto. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y le decía, ¿será que es horrenda cosa para nosotros caer en manos del Señor si estamos en sus manos? Pensé que no lo iba a entender, pero lo entendió y me dijo, no, es que nosotros estamos en sus manos porque hemos recibido a su Hijo Jesucristo. Pero horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, es aquel que no está obedeciendo a su palabra, que no se ha arrepentido de sus pecados. Así es, amén. Porque cuando nosotros hablamos de Dios, para nosotros es un Dios de amor. ¿Por qué lo entendemos como un Dios de amor? Porque ha sido ese Dios que después de estar nosotros muertos en delitos y pecados, caminando entre la pudridumbre de este mundo, revolcándonos en los placeres de la maldad, Él tuvo misericordia, nos sacó de ahí, nos lavó con la sangre de su Hijo amado Jesucristo, derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. Es un Dios de amor. Ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho entrar en ese nuevo pacto y nos atestigua su palabra que nunca más se va a acordar de nuestros pecados, que Él ha olvidado nuestros pecados. No olvidado en el sentido que tenga como amnesia, que quisiera recordar y no puede. No, ha olvidado, que los ha borrado para siempre. Así es, amén. Echado al fondo de la mano, gloria a Dios. Entonces nosotros leemos esta expresión, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero ¿por qué da esta expresión? Por lo que viene hablando arriba. Porque viene expresando de estas personas, porque si pecaremos voluntariamente, allí sí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si pecaremos voluntariamente, si sabiendo que las cosas que hacemos están mal y las seguimos haciendo, horrenda cosa va a ser caer en manos de ese Dios vivo. Así es, amén. Porque Él ha prometido dar un pago. Él ha dicho en su palabra, y lo atestigua una y otra vez en muchos pasajes de la Escritura, y venía hablando aquí, y se hablaba del que violaba la ley de Moisés, se le daba un castigo por 2 testigos. Y dice, ¿no cree que merece un peor castigo aquel que rechaza a su palabra? Entonces horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo si nosotros nos comportamos de esta manera. Aleluya, amén. Leemos Lucas 2:6-5 y dice,
Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Aquí la palabra de Dios habla a nuestras vidas. Así que, hermanos, este pasaje que hemos leído, para nosotros los hijos de Dios, no es un llamado a tener miedo. Es un llamado a afirmarnos en sus caminos, a examinarnos y afirmarnos cada día más. Es un llamado para que nosotros examinemos nuestra vida. Amén. Por el escritor de los Hebreos, él daba por hecho que estaba hablando con personas cristianas. Pero como decía después, pero al ver tantos actos de personas que han aparentado ser cristianas, no vaya a ser que haya alguno. No vaya a ser que alguno de vosotros no esté en la fe. Entonces, estos son llamados de advertencia para nosotros que ya hemos recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como suficiente Señor, como suficiente Salvador. No es para que tengamos miedo. O cuando nosotros pensamos en el fin del mundo, sentimos miedo, sentimos temor. No sentimos miedo, porque estamos seguros que por Cristo Jesús, amén, tenemos el amor del Padre en nosotros. Estamos seguros de que todo ese sentir que hay dentro de nosotros de agradar a Dios, no lo ha puesto un hombre. Así es, amén. Hermanos, yo cada vez que siento deseos de apartarme del pecado y de agradar a Dios, yo doy gracias a Dios por ello y digo, Señor, esto lo has puesto tú en mí. No lo ha puesto mi esposa, no lo ha puesto mi hermano, no lo ha puesto un predicador, no lo ha puesto un líder en mí. Nadie puede poner en el corazón del hombre el deseo de agradar a Dios. Solamente Dios puede hacer esa obra. Gloria a Dios, amén. El deseo de venir a congregar, el deseo, ese gozo que sentimos cuando venimos a congregarnos, venimos a escuchar su palabra, venimos a cantar, no lo pone el hombre, hermanos. Así es, amén. Nosotros, si en nosotros al alcance de nuestra mano estuviera a todos aquellos que nos han visitado, lo hubiéramos puesto desde el momento que vienen aquí para que siguieran viniendo. Así es, amén. Pero no está al alcance de nosotros poner ese deseo y ese gozo de seguir congregando y de seguir escuchando sus palabras. Solamente Dios puede hacer eso. Y por eso demos gloria a Dios cada vez que sentimos ese deseo de alabar su nombre. Aleluya, amén. Bendito sea el Rey, aleluya. Santo eres, Señor. Así que para nosotros no es horrenda cosa. Para nosotros es algo maravilloso haber caído en sus manos, estar en sus manos. ¿Verdad? Pero para el mundo, para el impío, para el incrédulo, para el rebelde, será esa horrenda cosa. Caer en las manos del Dios vivo en ese día, cuando Dios dé el pago a cada uno. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga y nuestro hermano continúa.